Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos del caso de April Jones. Acompáñenme a ver todos los detalles. April Jones nació el 4 de abril de 2007 en Wales, Reino Unido. Fue la hija menor de 3 del matrimonio de Paul y Carol Jones. La familia se completaba con la hija mayor Jasmine y con un chico de nombre Harley que era solamente 2 años mayor que April. Cuando la pequeña April nació, ella nació 7 semanas prematura, por lo cual la bebé tuvo que pasar varios días en el hospital. Durante esta estancia en el hospital, ella sufrió de varias convulsiones, las cuales le trajeron algunos problemas, como por ejemplo una parálisis en su mano derecha. También tenía parálisis en todo el lado derecho del cuerpo, pero donde más lo resentía era en su mano. A pesar de esto, April hacía muchas actividades. Ella a su corta edad nunca dejó que esto le quitara de hacer cosas que ella quisiera, como por ejemplo andar en bicicleta o nadar, que eran sus actividades favoritas. También era una niña muy activa, tenía muchos amigos en el pueblo. En general, la familia Jones era una familia conocida y muy querida en el lugar. El 1 de octubre del año 2012 todo transcurrió con normalidad en la casa de la familia Jones. Los 3 chicos se fueron al colegio y también luego de clases los 3 tenían actividades extracurriculares. April tenía clases de natación, ella asistió con mucha normalidad a estas. Luego de las clases, April y una de sus amiguitas que también iba a esta clase, una niña 2 años mayor, fueron a la casa de la familia Jones para cenar. La cena la preparó Paul, el padre de April. Luego de eso, las niñas le pidieron permiso a Paul para poder salir a dar una vuelta en bicicleta. Él les dijo que sí, pero que tenían que regresar antes de que anocheciera porque ya era muy peligroso. Fue así como April, de 5 años, y su amiga de 7 salieron de la casa. Comenzaron a pasar los minutos y ya empezaba a oscurecer. Carol, la madre de la niña, ya estaba en la casa. Ella había salido por la tarde y le pidió a su hijo Harley, que acababa de regresar de una práctica de fútbol, que fuera a buscar a su hermana. Harley salió y no tardó más de unos minutos en regresar. El chico estaba gritando, estaba histérico, estaba muy mal y a su madre le costó en un primer momento entender lo que le trataba de decir. Al final comprendió. Él le dijo que a la pequeña April se la había llevado una persona en un vehículo, que básicamente la habían secuestrado. Lo que hizo Carol fue llamar a la policía, dijo lo que había pasado y los servicios de emergencias llegaron rápidamente a la casa. Police emergency. I've been kidnapped. I live in the dog. Hang on, Val, can you speak to them, please? Además de avisar a la policía, ella comenzó a llamar a amigos, vecinos, familiares. Pensó que tal vez April se había ido a casa de alguno de ellos o que se había perdido y alguno de ellos la había encontrado. No quería realmente pensar que su hija alguien la había secuestrado, pero mientras más preguntas hacía, más se daba cuenta que esa era la realidad. La policía comenzó a buscar a la niña en los lugares cercanos. Asistieron a esta primera búsqueda muchos voluntarios, pero la búsqueda tuvo que ser parada cuando ya no había luz, cuando ya había anochecido por completo, ya que la policía no quería perder a ninguna otra persona o que alguien se lastimara, ya que querían utilizar los recursos de la mejor manera posible. Así que las búsquedas se reanudaron al día siguiente.
Lo único que tenía la policía como para comenzar a investigar era la declaración de la amiguita de April. La niña llegó a decir que en efecto ella se había ido en un automóvil, pero dio una característica muy peculiar. Y es que la niña de 7 años dijo que ella había intentado subirse al copiloto por el lado derecho. En ese momento en Wells no había muchos automóviles que tuvieran el timón del lado derecho, la mayoría lo tenían del lado izquierdo, así que usualmente todos estaban acostumbrados a subir por el lado derecho al vehículo cuando no manejaban. La pequeña de 7 años dijo que ella no había podido hacer esto, ya que en ese automóvil el conductor estaba del lado derecho. Por su parte, April sí pudo subir por el lado izquierdo del vehículo. Esta pista fue muy importante para la policía. Y es que solamente había una persona en todo el pueblo que tenía un automóvil con el timón del lado derecho. La niña describió al conductor del vehículo como un hombre mayor, canoso y muy sonriente. Dijo que el hombre las había estado viendo un momento y que luego cuando ellas se percataron que él las estaba observando, las comenzó a llamar y fue allí cuando se llevó a April. Solamente había una persona en todo el pueblo que tenía un automóvil como ese, un hombre de 46 años llamado Mark Bridger. Este hombre conducía un automóvil Land Rover Discovery con timón derecho. Todo el mundo sabía de esto porque, como les digo, era muy inusual en ese momento. Mark tenía un amplio historial criminal. Todos los delitos eran delitos menores que iban desde conducir sin licencia, pequeños hurtos y además de eso ofensas verbales hacia otras personas, pero realmente no tenía un historial de un gran criminal. Este hombre no había nacido en Wells, él se había mudado a este lugar cuando tenía 15 años. La vida familiar de Mark no había sido muy buena, había tenido muchos problemas con sus padres, lo que le llevó a independizarse a una edad muy temprana. También se supo que el hombre tenía 6 hijos con 4 mujeres diferentes, solamente había estado casado una vez y además de eso no podía mantener un trabajo fijo. Según vecinos del lugar, Mark había trabajado de todo, como bombero, como salvavidas, como mecánico, como mesero, portero de hotel, cualquier ocupación que hubiera en el pueblo, ya Mark había tenido un trabajo de eso, y era porque él en esos momentos era alcohólico. Bebía mucho, llegaba a su trabajo bebido, muchas veces llegaba a increpar a las personas allí, les hacía sentir mal, así que por eso no se podía mantener en una sola empresa trabajando. Con la declaración de la pequeña de solamente 7 años y con la característica del automóvil, Mark se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición hasta ese momento de April Jones. La policía comenzó a vigilarle. Le vigilaron con drones y vieron las actividades que él hacía durante un día. Luego de algunas horas de vigilancia, Mark Bridger fue capturado cuando estaba paseando con su perro. La policía entró a su casa para ver si podía encontrar alguna pista y en una primera inspección no encontraron nada sólido. Eso sí, cuando entraron se dieron cuenta que olía muchísimo a productos de limpieza, especialmente en el área del baño. También se dieron cuenta que el hombre había encendido su chimenea, algo que en el mes de octubre no es muy usual porque no hay tan bajas temperaturas y realmente es muy raro cuando las personas hacen esto, así que les llamó mucho la atención. La casa estaba muy caliente en los momentos en los que la policía estuvo allí revisando, así que pues se dieron cuenta rápidamente de esto y les pareció bastante curioso hasta allí. Mark estaba en la comisaría mientras revisaban su casa y contra todo pronóstico la policía obtuvo una confesión muy rápida. Mark dijo que sabía por qué lo estaban arrestando y que en efecto él tenía algo que ver con la desaparición de April. Dijo que él le había quitado la vida a la niña, pero tenía una historia bastante increíble. Dijo que él iba manejando su vehículo normalmente por el barrio, dando una vuelta por allí, cuando se topó con las 2 niñas en bicicleta. Dijo que sin querer había atropellado a la pequeña April, que se bajó para ver si estaba bien, pero se dio cuenta que se había desmayado.
Trató de aplicarle primeros auxilios dentro del automóvil, pero la niña no reaccionó y al final él se dio cuenta que había perdido la vida. Comenzó a conducir con el cadáver dentro de su vehículo y lo único en lo que pensó fue en ir a su casa. Mark dice que durante la tarde, mientras todos buscaban a April, él estuvo bebiendo. Llegó a beber tanto que hay un momento en el que no recuerda lo que hizo, así que no le podía decir a la policía en dónde estaba el cuerpo de la niña. La confesión de Mark en ese momento contradecía completamente el testimonio de la amiga de 7 años de April, ya que ella había dicho que el hombre las había llamado. Nunca habló de ningún atropello ni de que hubiese visto mal a April o que estuviese herida, así que la policía no llegó a creer en esta versión. Obtuvieron una orden para revisar de nuevo la casa de Mark y además de eso para poder entrar a su computadora y sus otros aparatos electrónicos. En la segunda visita a la casa de Mark, la policía puso mucho énfasis en la chimenea por el hecho de que, como ya les dije, se notaba en la primera visita que Mark la había utilizado. Si bien el apartamento estaba muy limpio porque él se había tomado la molestia de limpiarlo, se notaba por el olor. Muy cerca de la chimenea se encontró una mancha de sangre lo suficientemente grande como para poder sacar un perfil de ADN. Viendo dentro de la chimenea, la policía pudo encontrar unos fragmentos de huesos. Eran un total de 17. Enviaron la muestra de sangre y también los fragmentos de huesos para que el forense pudiera evaluarlos. Y unos días después llegaron los resultados. Tanto la sangre como los huesos pertenecían a April Jones. También al revisar la computadora de Mark se dieron cuenta de algo. Él tenía una carpeta especial de fotos. En esa carpeta él solamente tenía fotos de April y su hermana Jasmine Jones. Tenía muchas fotos sacadas de los perfiles de las redes sociales, tanto de Jasmine como de sus familiares. Un dato que a la policía le pareció bastante perturbador. Hablando de las redes sociales y de Mark con las niñas de los Jones, él unos años atrás, cuando Jasmine tenía entre 12 y 13 años más o menos, ya había intentado contactarla por Facebook. Le había enviado una solicitud de amistad. A Jasmine le pareció muy raro que un hombre tan mayor quisiera agregarla como amiga, así que antes de aceptar la solicitud le escribió un mensaje preguntándole quién era. Mark le mintió diciendo que era un amigo muy cercano de su padre. La niña le preguntó a su padre si esto era verdad y él lo negó. Si bien Paul Jones había visto a Mark por el barrio, se habían saludado, habían hablado pocas palabras, obviamente él no lo consideraba su amigo porque nunca se habían visitado, no tenían largas pláticas y no sabían nada uno del otro, así que Jasmine optó por no aceptar a este hombre. El problema era que ella tenía varias fotos públicas y muchos de sus perfiles de los familiares también tenían muchas fotos públicas donde aparecían ella y April, y así fue como este hombre logró tener todas estas fotografías. Y por si esto fuera poco, al revisar más se dieron cuenta que Mark tenía mucho material de pornografía infantil y que además visitaba varias páginas en donde se mostraba este tipo de pornografía. Así que para la policía él ya tenía un móvil, había secuestrado a April Jones de 5 años para violarla y luego le había quitado la vida. Esto era lo que la policía creía. Pero a pesar de tener todas estas pruebas, de mostrárselas a Mark, no lograron que él se quebrara y dijera qué había pasado en la casa. Él seguía diciendo que había sido un accidente y que no recordaba nada porque se había emborrachado. Él llegó a decir que había tenido algunos recuerdos y llegó a dar algunos puntos en los cuales supuestamente se iban a encontrar más restos de April Jones. Pero cuando la policía fue a estos lugares que estaban muy alejados de la casa de Mark, obviamente no encontraron nada. Dejaron de hacerle caso porque ellos tenían la hipótesis de que si iban a encontrar más restos, los encontrarían cerca de la casa de Mark o dentro de la casa de Mark.
Pero a pesar de que se hicieron muchas búsquedas, se continuó buscando a April o alguna señal de ella. Con el paso de los meses no se logró encontrar nada. Al final solo quedaban esos 17 fragmentos de huesos y la mancha de sangre. No había nada más que pudiera dar a la policía un camino claro sobre qué había pasado en la casa de Mark esa tarde cuando April desapareció, y por eso mismo no se pudo establecer una cronología de lo que había pasado. Además de dar información errónea a la policía, se cree que Mark también le dio la información errónea a un capellán de la cárcel con el cual se había confesado. Él dijo que los restos estaban en cierto lugar, el capellán fue con la policía, les dio la información, pero cuando buscaron no encontraron absolutamente nada. Mientras todo esto pasaba, él seguía diciendo que todo había sido un accidente. Llegó el año 2013 y la familia de April decidió celebrar un funeral con los fragmentos que se habían encontrado en la casa de Mark. Ellos llegaron a pensar que ya no iban a encontrar nada más de April, querían despedirla y tener un lugar para irla a visitar. En ese mismo año, en el mes de abril, comenzó el juicio en contra del hombre. Él hasta el último momento siguió diciendo que todo había sido un accidente y de que no había pruebas que pudieran vincularlo con un crimen más fuerte. Pero al final de cuentas, luego de deliberar, un jurado popular lo encontró culpable de la desaparición y posterior asesinato de April Jones. Mark fue sentenciado a cadena perpetua. Puede llegar a pedir la libertad condicional, de hecho él ha tratado de hacerlo, pero en la sentencia se dio la sugerencia de que nunca se le diera porque era un peligro para los más indefensos, en este caso los niños. Él ha intentado varias veces pedir la libertad, pero no ha logrado ni siquiera presentarse en las audiencias. La última vez que él pidió una apelación, no la libertad condicional, sino una apelación, llegó a cancelarlo antes de que se hiciera la audiencia, y en varias apelaciones lo que ha hecho es no querer ir, negarse a aparecer, así que al final no se ha logrado mucho. Él ya tiene una condena bastante fuerte, pero sigue diciendo que todo lo que pasó fue accidental y que él no le hizo verdaderamente un daño a April Jones, sino que lo que pasó fue que no supo cómo actuar. Pero realmente por los antecedentes y por las pruebas que se encontraron, llegamos a saber que April estuvo herida en la casa de Mark, que él limpió seguramente sangre, dejó una mancha que era bastante grande, una mancha que para la policía no se podía corresponder con la herida de algún atropello, y más si se había realizado en otro lugar que no fuese la casa. Para ellos era una mancha de una herida que se había provocado allí. También la policía llegó a pensar que este hombre había abusado sexualmente de April, la había violado y luego de eso la puso en su chimenea y llegó realmente a deshacerse de casi todo el cuerpo de la niña. Pero como les digo, estas son hipótesis porque el hombre sigue diciendo, a pesar de su condena, que él nunca hizo nada malo y que todo fue un simple atropello. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Para agregar, el padre de April llegó a tener una enfermedad que le provocó una amnesia como 2 o 3 años más o menos después de la muerte de la niña, y él llegó a preguntar en el hospital mucho por su hija. Nadie sabía qué decirle hasta que su esposa pues se armó de valor y le tuvo que contar todo lo que había pasado, porque él preguntaba todos los días por su hija, estaba esperando que ella lo fuera a ver y al final pues le tuvieron que decir todo lo que había pasado. El caso fue muy mediático, fue la búsqueda más grande que se había hecho en Reino Unido para una persona desaparecida. Como les dije, la familia Jones era muy querida y conocida, así que llegaron muchas personas a ayudar. Y realmente es un caso que, si bien hay una sentencia, hay un culpable en la cárcel, pues es difícil de decir que hubo un cierre porque no se sabe qué pasó y la familia realmente no pudo darle una despedida a April como se debía. Solamente tenían 17 fragmentos de huesos. Pero este hombre Mark seguramente no va a decir jamás lo que en realidad pasó, así que cuesta mucho pues que se llegue a tener un cierre definitivo. Lo que sí es importante es que se logró una condena y este hombre está en la cárcel, ya no podrá hacerle daño a ninguna otra persona, especialmente, como les digo, a ningún otro niño, ya que pues se veía que
él consumía muchísima pornografía infantil y esto pues podía ser un antecedente peligroso. No me queda nada más que decirles que si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, compártanlo si creen que a alguien más le puede interesar. Recuerden suscribirse porque actualizo 3 o 4 veces a la semana y si están suscritos les llegará una notificación para ver mis videos cuando los suba y pueden ser de los primeros en verlos. Me pueden seguir en todas mis redes sociales, aparezco como LesmaOR en Facebook, Twitter e Instagram. Les dejaré mis otros 2 canales en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.